Buenas noches, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Una vez más estoy con ustedes en este devocional, uno más entre las llamas. Le estoy saludando desde la República Argentina, en el conurbano bonaerense. Soy Liliana Álvarez. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados del Señor. En este día quería compartir con ustedes una palabra que está en Colosenses 2. Vamos a leer desde el 2 al 23. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a estar leyendo la santa palabra del Señor. El Señor nos está hablando en este tiempo, nos está advirtiendo de muchas cosas. El Señor, a través de su palabra, nos ubica en este contexto del apóstol Pablo a los colosenses, ¿no? Y dice en el versículo, vamos a leer desde el 1 al 8, dice: quiero que sepáis, es como una carta, ¿no? Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Acá el apóstol Pablo estaba preocupado por los colosenses que nunca lo habían conocido personalmente. Él tenía miedo de que fueran engañados, empobrecidos y desanimados en la fe. Hoy en día nosotros los creyentes de todo el mundo corremos el peligro de ser engañados por falsas filosofías humanas, por falsos pastores, por falsos predicadores, por falsos maestros que se mueven de acuerdo a este mundo, al engaño que hay en el mundo, que propugna de manera solapada, ¿no? De manera oculta la inmoralidad de esta gente, la avaricia, la codicia y el materialismo. Hoy en día nosotros corremos ese riesgo. Incluso muchas personas que no conocen al Señor son llevados por estas personas, son engañados, ¿no? Hay muchas, se llaman mega iglesias, ¿no? Que se llenan de personas y que no reciben verdaderamente al Señor, que seguramente son atraídos por la propaganda, son atraídos por los mensajes, ¿no? Por los mensajes de propaganda que estos lugares atraen, ¿no? Por ejemplo, propagandas como dice: vamos por más, reciba la bendición, milagros y maravillas, ¿no? El gran mover del avivamiento, gran reunión de empresarios, prospera en tus finanzas, hoy nos visitará un político o artista famoso, ¿no? Y propugna todo este tipo de engaños a las personas, ¿no? Que bailan así exaltados con música estilo, al estilo del mundo, ¿no? Pero no según Cristo. Y Cristo en estas reuniones, en estos lugares engañosos,
es puesto como en segundo lugar, como plato de segunda mesa. Cristo es puesto en segundo lugar y en esos lugares se ve que la gente no lleva Biblias, no hay Biblias, para eso están las grandes pantallas y las grandes luces, ¿no? Nosotros los creyentes de hoy y los no creyentes, más que todo los no creyentes y creyentes, corremos estos peligros entrando en estos lugares, yendo a estos lugares donde nos dicen que vamos a ir a a una reunión, reunión evangélica donde se va a predicar la palabra, ¿no? Y terminamos yendo a un acto político donde un inescrupuloso viene y da un discurso político engañoso y del mundo que no es de que Jesucristo, donde Jesucristo no es lo principal de esa reunión. Hermanos amados, tengamos cuidado, hermanos amados, por dónde andamos, en qué lugar presenciamos. Eh, Dice la palabra de Dios, ¿no? Acá Pablo estaba preocupado en esa época. Imagínense en esta época también, hermanos queridos. También se aplica lo mismo. Vamos al versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se está refiriendo a Jesucristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios. Nosotros ya tenemos a Cristo y no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer. Ya Jesucristo lo hizo todo. No se necesita ningún ritual, ningunas luces, ninguna pantalla gigante, no sé, una mega iglesia lujosa. No se necesita todo eso. Ya Jesucristo, con Jesucristo es suficiente. No, acá son técnicas, no son tácticas engañosas, hermanos amados. Gloria a Dios si alguno de estas personas puede realmente después entablar una relación personal con el Señor. Pero si no lo hace, muchas personas siguen estando en la iglesia por años y años, engañadas, pensando que están siguiendo al Señor y realmente no lo están siguiendo, ¿no? Eh, Acá dice, y vosotros estáis completos, estamos completos, los que tenemos al Señor Jesucristo, o intentamos todos los días buscarlo y estar con Él, ¿no? Estamos completos en Él, dice que es la cabeza, ¿no? De todo principado y potestad. Bueno, también en esa época había otro grupo de gente, ¿no? Que tenía en sí el legalismo, eso de que había un ritual, había que cumplir con un ritual, con una fiesta, unos días de reposo, unas fiestas de tradiciones, ¿no? Y había también filosofías como el ascetismo, que según esta filosofía tenían que castigar el cuerpo, decían ellos, para que crezca el espíritu, ¿no? Y también había otras personas que tenían esas tendencias a las manifestaciones de lo sobrenatural, ¿no? De la adoración a los ángeles. Eran todas creencias peligrosas y engañosas, no basadas en Cristo, sino en el mundo. Eran técnicas o tácticas para atraer al mundo, ¿no? Pero no eran después llevadas al Señor Jesucristo. Seguían estando en esa condición. Vamos a leer en el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado con su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, examinemos, hermanos queridos, hermanos amados, nuestro proceder, nuestro caminar en el Señor, si es de Cristo, si estamos con Cristo, si estamos unidos a Cristo, si todas nuestras acciones a diario, en lo que hacemos, en la manera de adorar, si estamos adorando realmente a Dios o si estamos siguiendo el legalismo, si estamos en legalismo, en carnalidad, en creencias, ¿no? Que a veces que creemos todavía en esos milagros sobrenaturales, ¿no? Eh, del- de algunas personas que erróneamente manipulan a otras diciendo que eso sucederá cuando sabemos que no depende de nosotros, depende de la voluntad del Señor, hermanos amados. Pensemos, examinemos nuestra vida, nuestro proceder, nuestro caminar, nuestra manera de adorar. Hay personas que se creen que son espirituales porque dicen, ay, abarasaya cántara, abarasaya cántara. Se creen que eso es ser espiritual. Ser espiritual es demostrar los frutos, hermanos amados, los frutos del Espíritu, que según Gálatas 5:22, algunos de esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El mismo Jesucristo dijo que por los frutos seríamos conocidos los verdaderos creyentes, ¿no? En aquella época había esas tendencias, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice a los colosenses que renuncien a ese legalismo. Por eso habla tanto de la circuncisión, que ya la circuncisión ya fue hecha en Cristo, ya todo fue cumplido en el sacrificio de Jesús. Si vos vas a una reunión y hay gente, hay pastores engañosos que te dicen, tenés que hacer un sacrificio en esta noche, ahí te doy un sobre para que entregues tu sacrificio, ¿no? No necesitas ningún sacrificio. Si tienes a Cristo en tu vida, con Cristo ya es suficiente. No necesitas hacer nada más, ¿no? No necesitas cumplir, acá dice, con rituales, con fiestas tradicionales, ¿no? Con castigar tu cuerpo, ¿no? Nosotros hacemos ayuno alguna que otra vez, pero son ayunos voluntarios nuestros propios para encontrar al Señor. No, no es un sacrificio enorme hacer días seguidos de ayuno. No, un ayuno es para encontrarnos con el Señor. Se hace en un horario pactado con el Señor, entre nosotros y el Señor, pero no, tampoco no vamos a hacer 40 días seguidos, no, eh, corriendo riesgo nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿no? Eh, para hacer lo que dice acá, que crezca el espíritu, como creen los ascetas, ¿no? Los que practican esa filosofía. Pero en realidad eso no atenta contra lo carnal sigue estando en estas personas. Algunas personas están en la iglesia, estamos en la iglesia, ¿no? Acá la Biblia dice, eh,
y no nos damos cuenta sobre nuestras motivaciones, de por qué servimos al Señor, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos un ayuno? ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a evangelizar a otras personas, ¿no? Eh, y el Señor en realidad lo que va a examinar de eso son nuestras propias motivaciones. Si lo hacemos para sobresalir, si lo hacemos para que los demás piensen que somos súper espirituales, el Señor conoce todas nuestras cosas. Y a veces vemos que el mundo atrae más que las cosas de Dios, ¿no? Jesús sabía que él sería rechazado y que pocos serían los escogidos entre muchos llamados. Y el Señor hoy nos llama para que abramos los ojos, para que veamos los tiempos en los que estamos ubicados, ¿no? Que el Señor nos llama hoy a que estemos unidos como cuerpo a la cabeza que es Cristo, para crecer en el crecimiento que nos da Dios, ¿no? Si somos personas que determinamos o detectamos en nuestra vida que no tiene frutos, ¿no? Que no perdonamos, que no demostramos amor, que no tenemos fe cuando aparece algún problema, que no tenemos mansedumbre, que no tenemos paciencia, que ante el menor conflicto perdemos los estribos, ¿no? Y aunque estemos sirviendo a Dios, ¿no? Eh, Hoy es el día para que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Si estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, si estamos siguiendo a Jesús. Hoy es el día para renunciar a todo el legalismo, a todo ascetismo, a todo culto a los ángeles, a todo lo extraño, lo sobrenatural, ¿no? Lo sobrenatural caprichoso de nosotros, que no es lo sobrenatural de Dios, ¿no? Hoy es el día para llevar nuestra fe a Cristo, porque Cristo es la única esperanza de nosotros. Si estamos unidos a Cristo, dice acá por las coyunturas y por los ligamentos, nutriéndonos y uniéndonos, vamos a poder crecer en el Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, hermanos amados. Tengamos cuidado, hermanos amados, nuestro caminar con Cristo, que estemos unidos a Cristo, porque sin el Señor nada podemos hacer. Cristo es nuestra única esperanza, hermanos amados. En este día vayamos con nuestro corazón a Cristo. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, bendito Dios, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre amado, por entender tu verdad, Señor, porque tu verdad prevalezca, para que tú, Señor, la salvación que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor, sea predicada, Señor, en cada lugar, en cada iglesia, Señor, en cada lugar, Dios mío, y aunque sea multitudinario, Señor, que traiga arrepentimiento, Señor, y se deseche, Señor, toda falsa doctrina de prosperidad, de dinero,
de cosas que no son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No permitas que seamos engañados, Padre amado, sino que cada día podamos buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos, Señor, a no separarnos de ti, a no separar nuestro cuerpo, el cuerpo de ti, Señor, que eres la cabeza de este cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos amados. En esta noche vamos a estar descansando, que Dios nos ayude a perseverar en los caminos del Señor. Dios le bendiga. Nos escuchamos prontamente.